Hola a todas y a todos, soy David Sánchez de La Trivial y está conmigo aquí al otro lado de la pantalla, Conexión Oviedo-Madrid, Íñigo Rejón, doctor en Ciencias Políticas y diputado de Más País en el Congreso. ¿Cómo estás, Íñigo? ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la entrevista. Gracias a ti. En realidad teníamos la entrevista, la íbamos a realizar a principios de marzo, pero tuvimos que suspenderla por la pandemia, por razones evidentes. Y nuestro objetivo original, nuestra idea, era poder discutir contigo y trasladarte una serie de preguntas acerca de tu último libro. ¿Qué horizonte? Hegemonía, Estado y Revolución Democrática, un libro de conversaciones con Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que ahora está exiliado en Buenos Aires, en Argentina, después del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Y una de las cosas que tú planteas en el libro con García Linera, que yo creo que resume un poco cuál es el espíritu, la reflexión general del libro, tú dices que el sentido común de época habitúa a que la imitación del de arriba sea más provechosa que la solidaridad con el de al lado, ¿no? Vosotros de alguna forma intentáis responder a esa pregunta. Entonces, claro, trasladando a la situación actual, que es una situación muy diferente a la en la que vosotros pues planteasteis este libro, porque de alguna forma pues la pandemia ha venido para cambiarlo todo, tú mismo la definiste como un parteaguas. Te quería preguntar si de alguna forma pues la pandemia y algunas de sus consecuencias crea unas condiciones más favorables para que se cumpla eso, ¿no? Para revertir eso que tú constatabas en el libro y que la solidaridad de alguna forma empiece a ser percibida como algo más rentable y deseable. Porque también hemos visto en España, pues en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo se estableció ese ritual de homenaje, de aplausos a los sanitarios todos los días, o hemos visto también cómo se empiezan a resquebrajar ciertos consensos neoliberales. Entonces, ¿cómo valoras tú la llegada de la pandemia y las consecuencias que va a tener? Vale, gracias por la pregunta. El libro de ¿Qué horizonte?, que sacamos García Linera y yo, que son varias conversaciones trabajadas después de mucho tiempo, es un libro accidentado. Hay libros que tienen suerte y libros que no tienen suerte. Este es de los que no tienen suerte. Es un libro que trabajamos en varias conversaciones, en Madrid y en La Paz, y tenía que ver la luz en Madrid y en La Paz. En La Paz no ha podido ver la luz y yo creo que no verá la luz hasta que no haya condiciones democráticas para que se pueda editar. Por razones evidentes. Su autor se ha tenido que exiliar de su país por un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Evo Morales. Y el libro en España se editó, tuvimos 2 presentaciones. Una presentación, bueno, Álvaro lo pude presentar con Álvaro García en Madrid también una segunda vez. Lo presentamos también en Girona, en Valencia. Y ya, y enseguida vino el confinamiento, ¿no? Vino la crisis, el confinamiento, la situación, una situación que, como decía, es un parteaguas, es un punto de aparte. Ahora, en el libro, nosotros nos preguntábamos, intentábamos preguntarnos cómo era que la situación normal, lo habitual, era que quienes eran una minoría social, los privilegiados, sin embargo, eran capaces de ser asumidos con normalidad como dirigentes del rumbo de sus países, ¿no? Y en qué medida el Estado capitalista normalizaba eso y qué tenía que pasar, en qué circunstancias tan raras pasaba que los subalternos, además de quejarse o además de elegir entre las propuestas de los de arriba, tenían la capacidad de arrogarse la representatividad de su país y convertirse en un proyecto de poder político, de reordenación de las relaciones y del rumbo en sus países, ¿no? Porque es normal que los de arriba manden y qué tiene que pasar para que los de abajo se conviertan en el núcleo de la nación y conduzcan un proceso de transformación social y hacer una evaluación de las dificultades en esos procesos. Ahora, cuando el libro se está empezando a discutir, está empezando a circular, en América Latina creo que todavía no ha llegado, cuando el libro está empezando a circular, viene una crisis que es un parteaguas, que lo cambia todo. Gramsci siempre decía que los estados occidentales... En los estados occidentales, la sofisticación de la relación de la densidad de la sociedad civil y de la relación entre la sociedad civil y el Estado hace que el poder político no se caiga, no se tambalee por irrupciones catastróficas, como una crisis, una inundación. Eso no significa que no se abran oportunidades, pero sí que significa que esas oportunidades o que los cambios bruscos se procesan a través del
conjunto de dispositivos que normalizan una visión determinada del mundo y no otra. Es decir, que hacen que la visión de los de arriba sea asumida como propia también por los de abajo. Lo que pasa es que esta crisis pone de manifiesto de manera evidente, vergonzosa, algunas de las debilidades más importantes, más evidentes del neoliberalismo. Ojo, el neoliberalismo no es el debilitamiento del Estado, es la subordinación del Estado a la acumulación privada de unos pocos. Es el impedimento, es el mutilar, digamos, al Estado, de formarlo para que borrar del Estado las conquistas de las clases populares, digamos, en una guerra de posiciones permanente, intentar erosionar, limitar o destruir al máximo las conquistas del Estado dentro de las conquistas de los sectores populares dentro del Estado, la sanidad pública, los derechos sociales, una parte de los derechos y libertades, las formas de organización, las formas de socialización, borrarlas y dejar el Estado como una especie de desorganizador permanente de los de abajo y algo así como un garante de la lógica de la acumulación privada, pero ni siquiera gobernándola mucho, sino, digamos, estableciendo las reglas mínimas para que se pueda dar un fenómeno como de saqueo y de apropiación un poco caótico, ¿no? Ahora bien, la crisis, la excepción, obliga incluso a los que mandan a poner en valor y a poner en desarrollo formas de gobierno que contradicen lo que normalmente, digamos, la visión con la que normalmente representan el mundo. Esto no es una suspensión del poder de los de arriba, ¿no? Ni es una suspensión del neoliberalismo, pero es un uso de mecanismos de emergencia que en todo caso los tienen que utilizar como si no pudieran ser nunca aplicables a la normalidad. En ese sentido, creo que la crisis al menos manifiesta tres cosas, o al menos manifiesta tres debilidades. Una debilidad, si quieres, moral. En las crisis se pone de manifiesto que somos una comunidad. Seguramente una comunidad por construir, pero que existe algo así como un interés general, como un bien común. Normalmente esos que se llaman liberales, que en general, digamos, quieren la maquinaria de siempre, ¿no? Como de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, y un Estado que no responda ante los de abajo, pero que siempre rescate a los de arriba, normalmente nos dicen que cualquier idea del bien común o del interés general es una idea potencialmente totalitaria, que la democracia es algo así como la dispersión del universal. Solo existe la posibilidad de que los ciudadanos libremente, individualmente y como en una carrera de todos contra todos persigan sus fines privados, pero la sociedad no tiene fines colectivos, o no se pueden nombrar, o siempre son sospechosos. Bueno, la crisis manifiesta claramente que existe algo así como un interés general que puede cohesionar a la comunidad en tiempos difíciles. Por ejemplo, todo el mundo acepta en la crisis que no es igual de importante producir unas mercancías que otras, que los respiradores o los geles desinfectantes o las mascarillas tienen que tener prioridad y que es legítimo que haya una autoridad que lo planifique y que lo oriente. Todo el mundo entiende que hay algunas libertades individuales que a veces, en una situación de excepción, por el bien de la comunidad se pueden suspender, como un acuerdo colectivo que hacemos para cuidarnos, pero que no lo hacemos individuo a individuo, lo hacemos como un cuerpo colectivo, como una comunidad, que tenemos objetivos compartidos y que además sabe que solo se salva junta. Por mucho dinero que tengas o muchos amigos poderosos que tengas, si viene un virus que afecta y que paraliza nuestro país, solo salimos juntos, con un esfuerzo como comunidad. No es una suma de esfuerzos de individuos, es un esfuerzo como comunidad, somos algo en común, ¿no? La idea de que somos algo en común ya es una idea potencialmente antineoliberal. La segunda debilidad evidente que pone sobre la mesa la crisis, debilidad del neoliberalismo, es la cuestión del Estado. De repente, los que durante mucho tiempo han denigrado al Estado para que el Estado no pueda servir nunca como equilibrador o como redistribuidor de la riqueza o como agente para un desarrollo económico que se centre en sectores de más valor añadido, de menos precariedad, pues de repente todos los que se rían de Papá Estado corren a que Papá Estado les rescate y lo aceptan. Y al hacerlo, claro, uno se podría quedar solo en la denuncia de la hipocresía. ¿Qué hipócritas? Ayer decían, lo importante no es que hipócritas, es que al aceptarlo contribuyen a legitimar entre sectores que ayer no lo compartían, que en los momentos malos el Estado, las instituciones públicas como condensación de la cooperación social, es lo único que responde. Es el único que puede inyectar recursos en un momento de contracción, es el único que puede imponer normas que todos reconocemos como legítimas porque sabemos que estamos afectados y que somos frágiles por una pandemia. Es decir, vuelve a primera línea de la discusión política la utilidad del Estado. Ellos lo hacen porque necesitan que el Estado les dé avales, garantice no sé qué o pague los ERTES.
ellos suspenden tal y que sea el Estado el que paga los costes, es decir, el que asume los costes que los empleadores, por utilizar sus términos, los patronos no van a poder, o que los empresarios no van a querer pagar, ¿no? Así que ellos legitiman que exista el Estado como pagador, pero una vez que legitiman que exista el Estado como pagador, la discusión se abre. Por ejemplo, oye, ¿por qué el Estado solo puede asumir pérdidas? ¿Por qué no puede desarrollar sectores que tengan ganancias? Como lo ha hecho en el pasado antes de que muchas empresas estratégicas se privatizaran. ¿Por qué el Estado solo puede dar créditos y no puede tener un instrumento de crédito de banca pública que dé créditos para las actividades que generen empleo? Y no solo pensando en rentabilidad financiera, sino en rentabilidad social y económica. Bueno, digamos que el Estado vuelve a primera línea. Y cuando vuelve a primera línea, vuelve la idea, en mi opinión, de que necesitamos un Estado emprendedor, un Estado justo, un Estado responsable y un Estado fuerte, porque no haberlo tenido nos ha hecho más débiles frente a la pandemia. Y la tercera es la cuestión de la importancia de la vida. Reivindicaría aquí una cierta política ingenua que se atreva a recomendar y a luchar por todas aquellas cuestiones que nos hacen la vida más agradable. El parón obligado por el coronavirus ha sido muy doloroso, está creando estragos y consecuencias muy, muy difíciles, pero también nos ha mostrado algunas de las cosas que tienen que ver con la felicidad más inmediata, y es que la política se tiene que ocupar de la felicidad. ¿Qué respiras? ¿Qué comes? ¿Cuánto tiempo tienes para estar con los tuyos? Si puedes dormir las horas que necesitas, si el ritmo de vida que llevas es soportable o solo se soporta a base de medicamentos, de medicinas, de pastillas. El parón ha suspendido una parte del gobierno capitalista sobre el tiempo de nuestras vidas, ¿no? Y nos ha permitido hacernos las preguntas, oye, ¿qué vida llevamos? ¿De verdad es la única que se puede llevar? ¿No se pueden organizar los tiempos, las distancias, los traslados, como para que llevemos una vida más sana? Y hay la evidencia contundente, en mi opinión, de que en las ciudades más contaminadas, por ejemplo, el coronavirus ha golpeado más, ¿no? Y que tenemos una forma de vida, resumo con esto toda la intervención, muy frágil. Es decir, se ha acabado un poco, creo que la crisis sacude nuestra soberbia de pensar que nos hemos emancipado de nuestros cuerpos y de la naturaleza. Somos criaturas frágiles y somos criaturas frágiles que para vivir sin miedo necesitamos protegernos. Necesitamos protegernos con la comunidad y la cooperación. Necesitamos que la comunidad precipite en instituciones sólidas que garanticen que somos libres y que vivimos sin miedo porque hay cooperación social, porque hay ayuda, porque hay instrumentos de solidaridad, y necesitamos reorganizar cómo producimos, qué energía producimos, cómo nos transportamos, dónde se produce la comida que hacemos para vivir más sanos, ¿no? El elemento de la comunidad, el elemento del Estado y el elemento de una vida más sana y de la ecología, me parece que son tres elementos que la crisis pone en evidencia que no estamos sabiendo resolver, que el neoliberalismo no va a saber resolver, y que me parece que la crisis nos ofrece una oportunidad, esto seguramente es lo más importante, para una ofensiva democrática y socialista. La crisis, todo el mundo ha aceptado para salir de esta excepción o para gobernar la excepción y para hacerle frente, elementos que nosotros tenemos que luchar porque formen parte de la vida cotidiana y de la normalidad cuando se restablezca, por mucho que vaya a ser parcial, ¿no? A lo mejor esa es la lucha. A lo mejor la lucha es que los elementos que en la excepción nos han salvado o nos han permitido vivir un poquito mejor o no sufrir tanto o salir antes de esta crisis, esos elementos, algunos querrán que se queden en una excepción. Nosotros tendremos que luchar para hacerlos parte de la cotidiana, ¿no? De la cotidianidad, la solidaridad, la protección social, la capacidad de un Estado que planifique y que prevea, la capacidad de una transformación que haga que nuestras vidas, nuestras ciudades y nuestros tiempos sean más habitables y seamos más felices. Claro, ahora quiero preguntarte sobre la traducción concreta de esa ofensiva democrática y socialista de la que hablas, ¿no? Porque hemos visto en las últimas semanas que habéis planteado desde Más País una serie de cuestiones en el Congreso que después han sido muchas de ellas asumidas por el Gobierno, aunque en algunos casos solo retóricamente, digamos, y tenemos toda una lista, ¿no? La tasa COVID, el ingreso básico, el plan Marshall, suspensión de alquileres, previsión de despidos, blindaje de la sanidad, etcétera. Entonces, dos preguntas. La primera, y más general, si crees que está siendo suficientemente ambicioso el Gobierno o cómo valoras la actuación de este Gobierno. Y la segunda, relacionada con la primera, si crees que no existe el peligro de que Más País se convierta en una suerte de think tank que hace propuestas innovadoras, propuestas que todo el mundo reconoce como buenas, pero que luego los réditos políticos al final no se los lleva Más País. Vale, gracias. Voy en orden que me lo has planteado porque además me parece que
me parece de más calado la primera, aunque ciertamente la segunda tiene mucho sentido. A ver, siempre que llega una crisis, al principio las declaraciones de intenciones son muy grandes, son como de gran calado, ¿no? Parece que resuenan históricamente y se ponen objetivos muy ambiciosos. En el 2008, Sarkozy dijo que había que reformar completamente el capitalismo y el G8 habló de una reforma estructural del sistema. Y en cuanto se les pasó el miedo, esos proyectos lo guardaron en el cajón. Bertolt Brecht decía que no había nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Bueno, pues no hay nada más parecido a un keynesiano que un neoliberal asustado. O sea, cuando se asustan, todo el mundo hace grandes declaraciones, que en nuestro caso no fueron de reforma del capitalismo, pero un gran plan Marshall, una gran transformación. Según los motivos de más miedo y de más shock van remitiendo, la tendencia de los poderes, del poder político del gobierno, lamentablemente, y por supuesto, digamos, de los poderes oligárquicos que controlan no pocos sectores del Estado y de la economía española, es ir reduciendo esas grandes promesas, ¿no? Se hace en un momento... Hay un momento como en el que yo creo que la conmoción nos iguala un poco a todos. Honestamente sentimos miedo, sentimos zozobra, no sabemos lo que va a ser de nosotros, y incluso los más tibios, incluso los más prudentes, se atreven con propuestas que en época de normalidad, entre comillas, serían propuestas revolucionarias, y que sin embargo, mientras todos estamos mientras la tierra tiembla bajo nuestros pies, parece que mucha más gente se anima. Pero las propuestas tienen un tiempo, y si no se realizan, es posible que el regreso a las circunstancias anteriores, no vamos a regresar a lo de antes como si nada, pero digamos que el regreso a la vida cotidiana, si no se han aprovechado las circunstancias de excepcionalidad, se va a dar en peores condiciones y se va a haber desaprovechado una oportunidad histórica. ¿A qué me refiero con esto? Creo que los momentos de crisis y de excepción son momentos en los que en una semana se pueden avanzar años o retroceder años. Uno podría decir, yo sé que lo que estoy diciendo es contraintuitivo, porque uno podría decir, hombre, lo mejor será salir de esta y después ya nos planteamos las grandes transformaciones. Parece lo más prudente y lo más sensato, pero en realidad la política no funciona así. Cuando la historia en algún momento se concentra y se acelera, en esos momentos son los momentos decisivos en los que se pueden transformar grandes cosas que antes habrían exigido una persistencia y una lucha al interior del Estado y en la cultura dominante de nuestro tiempo muy lenta, muy prolongada, muy progresiva, muy gradual. Sin embargo, en las crisis no es que, digamos, no es que se pueda cambiar todo tocando un botón, no es un ejercicio exclusivamente, digamos, de subjetivismo, si me convenzo lo puedo hacer, pero sí que se dan más condiciones como la historia se concentra y se acelera, como para transformar cosas que antes costarían mucho más y mucho más tiempo. Por eso, creo que todos deberíamos ser conscientes de que estamos atravesando una etapa excepcional y que la etapa no se va a cerrar de forma neutral. Es decir, o se cierra con una gran transformación que lleve la democracia hasta sus últimas consecuencias al interior del Estado español, en la economía española, en las relaciones sociales, o si se deja pasar esa oportunidad, entonces los poderosos volverán a exigir, volverán con la factura. Volverán con la factura para que el gran esfuerzo nacional lo paguen en lo fundamental los trabajadores y los sectores populares, volverán con la factura para restringir conquistas sociales, volverán con la factura sobre todo para borrar de la memoria de la población española que durante unas semanas creímos que las cosas se podían. Como si... ¿Me oyes, no? Sí. Sí. Dale. Sí. Como si tuvieran que esforzarse en decirle a todo el mundo, oye, hubo unas semanas de zozobra en las que todo el mundo aceptamos, que las cosas se podían planificar. Nunca la economía fue más política que durante las primeras semanas del COVID, en el que veíamos claramente que las decisiones económicas son decisiones políticas, sobre quién va a pagar qué cosas, por qué vidas se ponen en juego y cuáles no. Nunca la economía fue tan claramente política. Viviremos un momento de péndulo si es que esta situación no se aprovecha por los sectores democráticos y progresistas para avanzar en un sentido ecologista, en un sentido de justicia social, en un sentido de transformación económica. Y yo ahí creo que el gobierno no se está comportando a la altura. Hay que tener esta discusión de forma cuidadosa, porque uno podría decir, bueno, esto es una cuestión de grado. Claro, llegan hasta aquí y a ti te gustaría que llegaran más, ¿no? Como no estás en el gobierno, ¿qué vas a decir? Pues que bien, pero que te gusta. Yo querría más. No es un problema como si quisieras más bolas de helado. Y entonces siempre pidieras, bueno, 2 bolas también, pero yo que querría 3. El problema fundamental es que ahora se dan las condiciones jurídicas, el estado de alarma de unos poderes inmensos, económicas, de comprensión social, incluso geopolíticas, como para avanzar
con una intensidad y un recorrido que puede que sea impensable dentro de 6 meses o dentro de un año. Y eso no es una cuestión de grado. O se avanza y se transforma el modelo neoliberal en España ahora, o dentro de 6 meses será muchísimo más difícil. Pero no muchísimo más difícil porque estemos en el mismo punto, sino porque habrá un movimiento de péndulo. Vendrán para cobrarse, primero para intentar desgastar al gobierno progresista, al que hay que recordarle que va a pagar el mismo precio por ser transformador, va a pagar el mismo precio por ladrar que por morder. Lo digo con una metáfora sin ninguna voluntad de ofender, pero va a pagar el mismo precio por que le llamen rojo que por hacer transformaciones de calado. Puede ser que durante un tiempo, electoralmente, los partidos que componen el gobierno estén cómodos mirándose en el espejo de la extrema derecha. Porque se miran en el espejo de la extrema derecha y la extrema derecha les devuelve un gobierno peligrosísimo y bolivariano. De tal manera que tú no tienes por qué chocar con Nissan para asegurar los puestos de trabajo, nacionalizar la planta y reconvertirla para la producción de, por ejemplo, de autobuses eléctricos. Basta con que choques con Vox. Chocar con Vox es más fácil. No estás chocando con los grandes poderes, es más fácil y Vox te devuelve una imagen muy tranquilizadora, que mantiene muy prietas las bases, ¿no? La izquierda dice que la derecha es fascista, la derecha dice que la izquierda es comunista, y entre medias el PSOE, poniendo orden. Digamos, Vox, la mayor contribución que le hace al régimen del 78 no solo es que restaura el eje izquierda o derecha, sino que libra completamente a los sectores oligárquicos de la discusión, los saca de la discusión, y entonces nos obliga a pelearnos con sus mayordomos, ¿no? Por eso creo que los dos elementos fundamentales para que esos consensos se transformen en grandes transformaciones, se conviertan en grandes transformaciones en el Estado español, son el tiempo y los objetivos de transición, los objetivos intermedios. Los objetivos de transición es que las fuerzas democráticas tenemos que poder plantear objetivos que sean inmediatamente comprensibles para la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, realizables, pero que cuya realización ya suponga un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Estado. Hay que salir de esta crisis más fuertes al interior en la pugna, en el equilibrio permanente de fuerzas que es siempre un Estado. Los sectores subalternos tienen que salir de esta crisis más reforzados de cómo entraron. Y eso significa que hay algunos elementos, algunas consignas, algunas transformaciones que se pueden ya realizar y que producirían dos cosas. Y ahora ya te digo algunos ejemplos. Producirían dos cosas. Una, abrirían un posible ciclo virtuoso de conquistas al interior del Estado que le demuestren a los sectores subalternos que se puede avanzar, que no solo se puede resistir o que no solo se puede construir gobiernos para frenar a la derecha, sino que se puede avanzar sobre las posiciones que reclamamos incluso más allá. Y en segundo lugar, que cambien los equilibrios de fuerza, que deshalgan algunos de los nudos de poder oligárquico en España y los sustituyan por formas de poder más democráticas. Por ejemplo, creo que hoy ya hay condiciones culturales de sobra para que el consenso de los aplausos a los sanitarios se lleve a la Constitución. Y se reforma el artículo 158 para garantizar un suelo mínimo de inversión en la sanidad pública. Es decir, para, digamos, blindar constitucionalmente la sanidad frente a los recortes. Gobierne quien gobierne. Esa sería una gran transformación que no haría que el Partido Socialista habla mucho de la defensa de la sanidad pública y cambió la ley 1597 que permitió la entrada de las empresas privadas en la sanidad. Pero no sería una conquista de un gobierno, sería una transformación, digamos, para el conjunto del pueblo español que quedaría marcada, ¿no? Que quedaría inscrita en la propia morfología del Estado. Por ejemplo, creo que todo el mundo está entendiendo no solo la necesidad de un ingreso mínimo vital, sino la necesidad de ir más allá con una renta de cuarentena que cubra a más gente. Y que eso claramente hay que financiarlo con un equilibrio fiscal que haga que quienes tienen riqueza que no podrían gastar en toda su vida contribuyan un poco al esfuerzo nacional. Hoy hay condiciones para que eso se haga, pero no podemos garantizar que esas condiciones sean siempre. Así que objetivos intermedios, como de transición, y al mismo tiempo decisión para actuar mientras digamos, las condiciones para la ofensiva se dan y no van a ser eternas. Por eso, la discusión con el gobierno no puede ser una discusión sobre grado. Ingreso mínimo vital, bueno, está bien, yo querría un poco más. Protección, no sé, no se pueden acoger que ahí el gobierno nos hace trampas continuamente, no se pueden acoger a los ERTES las empresas que tengan sedes en paraísos fiscales. Titular, genial, pero es que luego te lees la letra pequeña y luego resulta que si tienes una filial, que es lo que hace todo el IBEX, ahí sí que puedes. Al gobierno lo que hay que decirles, esto no es un mercado persa, no es que yo quiera llegar hasta aquí, tú me des hasta aquí y digamos, bueno, venga, pues nos hemos encontrado aquí en el término medio, algo es algo. Eso vale para la contienda política en tiempos de normalidad.
como lo que se está jugando es si somos viables como país, si vamos a poder enfrentar con más fortaleza las siguientes embestidas que vengan, porque el COVID era imprevisible y nos ha demostrado nuestra debilidad, pero hoy es por esto y mañana será por cualquiera de las condiciones o de las consecuencias nefastas derivadas, por ejemplo, del cambio climático, de la crisis ecológica. Como lo que nos estamos jugando es si de esta vamos a poder salir con algún modelo de protección social, de libertad, es decir, del derecho a vivir sin miedo y de viabilidad ecológica, lo que hay que preguntar al gobierno es si cree que está haciendo transformaciones que van a quedar, que le van a sobrevivir. Si cree que el parteaguas de la crisis está sirviendo para que la siguiente nos coja mejores condiciones. No porque la gente recuerde una polémica parlamentaria a otra, sino porque se haya trastocado el encaje entre sectores sociales en el Estado en favor de los sectores subalternos y se haya extendido la soberanía popular y la democracia a sectores que hasta ahora no rendían cuentas o no estaban sometidos al control de la soberanía popular, ¿no? Y en ese sentido, mi balance no es positivo, mi balance es negativo. Mi balance es que el gobierno está desaprovechando una oportunidad histórica que no sabemos cuánto durará y que, paradójicamente, los sectores progresistas están en el poder político, pero a la defensiva culturalmente. Estar a la defensiva no es hablar de forma timorata, lo puedes hacer con grandes expedientes. Estar a la defensiva es lo fundamental, que el regreso del eje simbólico izquierda-derecha le permite a los sectores oligárquicos recuperar para su lado, para su bando, a importantes bolsas, ¿no?, de población que tendría mucho interés y que ha podido simpatizar en el pasado con medidas de avance social, de democratización y de regeneración política. En lo fundamental, digamos, el retorno del eje izquierda-derecha es la mejor noticia para el régimen del 78 y es la garantía en lo fundamental de que no se puedan producir, de que no haya política salvaje, de que no se puedan producir alteraciones que cambien de manera drástica las identidades políticas y, por tanto, que por una vez se pueda construir, o que se pueda construir de forma más clara, digamos, la antinomia, el antagonismo, digamos, pueblo-oligarquía, o la construcción de un pueblo por oposición a los privilegiados. Que los partidos políticos españoles actuales, los grandes, hayan regresado a los cauces históricos de lo que son las referencias que han elegido tener, ¿no? Unidos Podemos al del Partido Comunista, al del PC, el Partido Socialista al del Partido Socialista, el PP intentando jugar a ser un UCD, Vox jugando a ser Alianza Popular, puede calentar más o menos el corazón de los militantes, pero garantiza en lo fundamental un reparto de posiciones que es el mismo que cerró la transición como la cerró. No lo digo para impugnar lo que sucedió entonces, que eso tiene poco sentido y suele ser tramposo históricamente, pero siempre hay que recordar que el mayor terremoto político y cultural en nuestro país se produjo porque alteró el reparto de posiciones simbólicas de la transición. Y alterándolo hizo una cosa paradójica. Me estoy refiriendo obviamente al 15M y luego al primer Podemos, ¿no?, que supo leer, en mi opinión, algunos de esos elementos. Hizo una cosa paradójica. Produjo alineamientos radicales con palabras suaves. Hoy estamos en alineamientos tremendamente convencionales y reformistas, parlamentaristas, con palabras mucho más duras. Digamos, hoy se pronuncia mucho más veces fascismo y antifascismo y se señala mucho menos y hay menos posibilidad de construir una mayoría frente a las oligarquías. Hace 6 años, con palabras seguramente mucho más individuales, que parecían mucho más ingenuas, menos cargadas, connotadas ideológicamente en nuestras tradiciones históricas, de las que venimos muchos de militancia, sin embargo, produjo un alineamiento que arrinconó a las élites. Hay un pueblo que no se siente representado y tenéis que devolver el poder político porque lo habéis estado y económico porque lo habéis estado usurpando y usando para vuestros intereses particulares de casta y no generales de país, ¿no? La paradoja hoy es que hay seguramente más conquistas de poder en términos electorales, ¿no?, por parte de la izquierda, capitaneada por el Partido Socialista, que en un momento dado, en el 2015, llegó a haber una fuerza alternativa que le miraba de tú a tú, casi con los mismos escaños, y hoy le multiplica por 4 los escaños y que por tanto está como mucho más resituado en su posición de fuerza central de la reordenación y de una restauración progresista del régimen del 78. Y eso se da en un momento, como de reflejo cultural. Es decir, mayores condiciones para una ofensiva en un sentido democrático y socialista de las que hemos conocido hasta ahora, y al mismo tiempo peores condiciones en el sentido del restablecimiento de las identidades políticas tradicionales. Pese a todo eso, las cosas se van a mover, se está moviendo ya mucho, y hay que poner todo el énfasis
en mi opinión, en esas dos cosas. Objetivos intermedios o de transición, fácilmente comprensibles, realizables, pero que ya trastocan la correlación de fuerzas en el Estado. Y en segundo lugar, el tiempo. El tiempo es ahora la concentración en el momento de la excepción para hacer de la normalidad, para que protagonice la normalidad de mañana algunos de los elementos más positivos de la excepción. No digo que todos los elementos de la excepción sean positivos. La excepción y el tiempo de la excepcionalidad también ha traído mayor control social, ha traído fenómenos de militarización, ha traído autoritarismo social difuminado, ha traído muchos elementos. Claro, es que las crisis siempre son ambivalentes, presentan algunos de los aspectos peores y mejores potenciales de la época. Esta crisis nos ha mostrado desarrollos terribles que podría tener la situación y desarrollos geniales, ¿no? Junto con la persona que controla por el visillo quién sale de casa, está el aplauso al sanitario y lo pueden hacer la misma persona. Bueno, claro, es que el sentido común de época siempre es ambivalente y en las crisis se manifiesta como en toda su contradicción. Se trata de intentar neutralizar o minimizar unos y desarrollar, pero ahora y a fondo, cuando todavía hay muchas condiciones para avanzar, los núcleos de buen sentido más progresistas que se han reflejado durante la crisis. La segunda pregunta. ¿Existe un riesgo para más país, digamos, lo decías muy bien en la pregunta, como de ser un think tank que hace propuestas que luego son asumidas y que no cosecha réditos electorales o políticos? Sí, existe ese riesgo. En primer lugar, tengo que decir que el grueso de nuestras propuestas han sido adoptadas la música, no la letra. O sea, dijimos que plan Marshall y entonces de repente se pasó un Sánchez diciendo 3 días que plan Marshall. Y eso puede dar una cierta satisfacción intelectual narcisista, ser una especie de fábrica de metáforas y imágenes. Joder, cuando digo al gobierno decirlo de que no sé, que no deja nadie atrás, me acuerdo de aquella campaña por un país con su gente, un país que no deja nadie atrás. Hemos sido algunos que hemos hecho tránsito juntos, desde el primer Podemos hasta aquí, hemos sido una especie de fábrica gratuita de metáforas, de imágenes y de expresiones en el lenguaje político, ¿no? Eso cambia algunas cosas, pero no cambia lo sustancial. El gobierno en general compra una parte de los titulares. Por ejemplo, le hacemos la pregunta, ¿usted va a seguirle dando créditos a las empresas que luego no pagan sus impuestos aquí y se acogen a paraísos fiscales? ¿Sí o no? La ministra de Hacienda en su momento me contesta con una frase de Pepe Blanco y dice, estamos mal, pero menos mal que estamos. Y el PSOE y Unidos Podemos le aplauden. Y luego anuncian algo similar, que luego con los ERTEs, ¿no? Que no se van a poder acoger a los ERTEs pagados por el Estado, las empresas que paguen impuestos fuera, salvo que lo hagan a través de una filial. Claro. Digamos que están recogiendo una buena parte de las propuestas tarde y de manera incompleta. Pero siempre cabe, cuando te enfrentas a un actor más grande, cabe siempre el riesgo de la cooptación, que es, tú lo piensas gratis, ¿no? Yo a veces no sé si les cunden tantos asesores como tienen. Tú lo piensas gratis y el otro actor lo coge, lo hace suyo y lo firma y lo rentabiliza. Ese es un riesgo. Ojo, ese es un riesgo consustancial a la hegemonía, ¿eh? La hegemonía también es una cierta conducción intelectual que nadie reconoce, pero que hace transformar las cosas. Y está bien que nadie lo reconozca porque que nadie lo reconozca es el signo de que se ha convertido en una idea generalizada. Y por tanto se borra su autor. Nadie sabe quién empezó a decir no sé, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros en el 15M, ¿no? O nadie sabe quién en un momento dado empezó a decir que, no sé, de dónde venía lo de la casta. Es verdad que lo popularizó el primer Podemos, en el que yo estaba, pero antes de eso circulaba. Precisamente cuando deja de ser un nombre, o sea, una idea individual y empieza a ser una especie de idea colectiva que está en el viento, es cuando tiene la capacidad de transformar, aunque no se lo reconozcan nunca los que la produjeron. Me citó en la entrevista con Ernesto Castro, me citó un poema maravilloso de Machado sobre las poesías y las coplas, que digamos que básicamente, no lo sé recitar porque tengo muy mala memoria para estas cosas, pero que básicamente dice que cuando el pueblo las empieza a cantar ya son del pueblo, y que por tanto seguramente la mayor gloria para un poeta, para un compositor de coplas en este caso, es componer coplas que dejen de ser suyas, que se le emancipen y que comiencen a ser de todos. Eso puede ser intelectualmente satisfactorio, pero tienes razón en lo que dices. Eso no tiene por qué producir réditos electorales y políticos. Ese es un riesgo que existe. Pero mal haríamos si ahora estuviéramos midiendo en corto. Porque si efectivamente creemos que esto es un parteaguas, que esto es una situación que lo va a cambiar todo, eso significa que vamos a tener que agrupar, articular e inventar fuerzas como para que esta crisis no salga con un retroceso para los sectores subalternos, sino que salga con un avance en el sentido de que tengamos la capacidad de conquistar vidas un poco más protegidas, más seguras,
y con más libertad efectiva, con más libertad republicana, ¿no? Y en un mundo ecológicamente más sostenible. Ese combate, saber si de aquí vamos a salir para atrás o para adelante, es un combate que excede con mucho las capacidades de más país, con mucho, y que va a necesitar de una reagrupación seguramente tumultuosa, desordenada y en otros términos, como las que se produjeron en el ciclo 2008-2011. Digo va a necesitar, yo no digo que eso vaya a suceder necesariamente, ojalá. Digo que si sucede, sucederá así. Cuando empezó la crisis del 2008, todas las organizaciones de izquierda hacían llamamientos a la unidad de la izquierda, es decir, a que los que ya estaban contados se sumaran. Y eso nunca está mal, pero hay que recordar siempre que lo fundamental de cualquier fuerza de izquierdas es trascenderse y convertirse en la utilidad para un reagrupamiento, para la postulación de una voluntad popular nueva. Ese sigue siendo el reto y yo creo que hay condiciones para avanzar. Nosotros seremos útiles si hemos contribuido a eso o no. Luego, ¿qué rédito electoral tenga eso? Habrá que ver. Eso a veces es caprichoso, habrá que ver. Pero es más importante digamos, qué utilidad tengamos para un reagrupamiento, para una construcción de nuestro pueblo en un sentido, ¿no?, a la ofensiva, en un sentido democrático. También te digo que últimamente escucho mucho a mucha gente que dice, joder, yo en su momento no os voté y ahora fíjate que si os pudiera volver a votar os votaría. Yo no digo que eso sea una encuesta, digo que eso me lo cuentan mucho. ¿Se realizará o no se realizará? ¿Será con los mismos mecanismos, con los mismos cauces? No lo sé. Para nosotros ahora, en todo caso, eso no es lo importante. Si Más País tiene ahora dos prioridades, son una, echar raíces en una organización muy apegada al territorio, que haga un trabajo de formación política de cuadros que incorpore nuevas generaciones a la militancia preparadas para tomar el relevo, y en segundo lugar, visibilizar como la única fuerza política de ámbito español progresista que tiene autonomía ideológica con el gobierno, visibilizar que las cosas se pueden hacer de otra forma. También eso beneficia, aunque no se den cuenta a veces, al propio gobierno. El gobierno necesita que la tensión no le llegue solo por las derechas, sino que visibilice que hay otra opción. Porque si la derecha estira mucho por aquí, bueno, la pantalla es por aquí, si la derecha estira mucho por aquí y solo hay la resistencia del gobierno para no dejarse arrastrar, en el mejor de los casos el gobierno se quedará donde está, en el mejor de los casos. Es fundamental tensionar por el otro lado. Hoy, por ejemplo, hemos abierto la discusión diciendo, pues si el Estado puede nacionalizar deudas, si el Estado puede asumir pérdidas y puede rescatar bancos, a lo mejor también puede asumir la planta industrial de Nissan en Barcelona y utilizarla para producir vehículos de movilidad sostenible o utilizarla para producir componentes para la producción de energía verde, ¿no? ¿Por qué no? Si le ha estado dando 180 millones de euros de dinero público a la empresa Nissan para que no se vaya y para que produzca aquí, si de repente decide que se va, ¿por qué el Estado no salvaguarda que no perdamos el conocimiento, la planta y el tejido industrial y la recuperemos, ¿no? Es necesario que al gobierno alguien le plantee deberes en ese campo para que vaya despejando el campo, para que vaya empujando el horizonte para que se pueda avanzar. Pero el riesgo que tú señalabas, evidentemente siempre está ahí. No solo está ahí para todas las formaciones políticas. Todas tienen siempre el riesgo de que haya otra más grande que sea al final quien firma las cosas. Después retomaremos dos temas que tú acabas de mencionar en esta respuesta. Por un lado, ese retorno del eje izquierda-derecha y pues de los primeros años de Podemos. Pero antes te quería plantear dos cuestiones más relacionadas con la pandemia. La primera sobre la transición ecológica y la segunda sobre la Unión Europea. No sé si lo has visto en redes sociales estas últimas semanas, pero se ha hecho viral una imagen en la que aparecen como varias olas consecutivas de diferentes colores, como que se ciernen o que acechan sobre la civilización. No lo he visto. Entonces es la primera ola más pequeña, la crisis sanitaria COVID-19, la segunda ola, la recesión económica posterior, y la tercera ola más grande de todas, el cambio climático, ¿no? Entonces, la pregunta es si tú crees que de alguna forma la transición ecológica que tenemos que afrontar como sociedad va a ser un punto de inflexión y un desafío, pues de alguna forma mayor aún que el actual, y qué lecciones podemos sacar o qué estamos aprendiendo ahora para afrontar ese reto. No lo había visto, pero digamos que me parece muy adecuado, me parece muy acertado. A ver, yo creo que hay muy poca gente ya que niegue la evidencia científica del cambio climático. Lo vivimos en muchas cosas. Lo vivimos en el tipo de insectos que desaparecen. Digo cosas concretas, en el tipo de insectos. En el libro, yo le prologué el libro a Héctor y a Emilio Santiago, de ¿Qué hacer en caso de incendio? El manifiesto por el Green New Deal.
en España, y ponía muchos ejemplos, algunos de los cuales eran evidentes para todo el mundo. Cuando te ibas de vacaciones con tus padres a la playa, con 3 horas de coche, 4 horas de coche, cuando acababas, bueno, tengo 3 horas porque soy de Madrid, teníamos que recorrer mucho hasta llegar al mar, cuando acababas el viaje tenías todo el parabrisas, que eso era una carnicería de insectos, y ahora en realidad eso ya no pasa porque están desapareciendo especies a marchas forzadas. Hay zonas enteras en el Estado español, en el delta del Ebro pasa, en las marismas pasa, zonas enteras en el Estado español que están amenazadas por la subida paulatina del nivel del mar y porque los ríos cada vez arrastran menos caudal. Hay especies enteras que desaparecen, hay formas de vida difíciles de consumir, hay liberación de enfermedades porque se derriten los cajetes polares que contienen bacterias o virus que, digamos, es evidente científicamente que hoy ya el planeta, los humanos en el planeta Tierra consumimos un planeta y medio, más o menos, pero claro, no hay un planeta y medio. Es decir, que estamos consumiendo recursos por encima de la capacidad de la Tierra de regenerarse. Es decir, que a una velocidad mucho más rápida de la que creemos, no para nuestros nietos, que nosotros ya en vida, ya vamos a ver que muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se van haciendo imposibles, más difíciles, hay cada vez más enfermedades, hay cada vez peor salud, peores condiciones de vida, y que además eso lo pagan las poblaciones más vulnerables. Ha habido un intento de una especie, yo creo, como de izquierda folclórica, de intentar separar, por cierto, que eso se parece mucho a lo que hace Vox, intentar separar como las necesidades materiales de la gente y de los trabajadores de esa especie de tontería para gente pija o muy bonita que es la ecología. Bueno, si un nacionalista de necesidades materiales, no ahogarse, no tener enfermedades respiratorias, que comer bien no sea un lujo solo para algunos, sino que sea un lujo al alcance de todas las familias, un lujo, digamos, un derecho al margen de todas las familias, poder disfrutar de tiempo, no perder 1 hora y media para ir al trabajo y 1 hora y media para volver, que son no pagadas y que te quitan tiempo de vida. Digamos, la ecología toca a lo más inmediatamente material y a la calidad de vida de todo el mundo. No hay más que ver cómo se han apuntado, digamos, las élites a todas las modas de lo eco, de lo guay, de lo cool, de lo no sé qué, pero se han apuntado porque, digamos, quieren vivir mejor. Bueno, pues se trata de que no solo ellos puedan consumir productos frescos, guays y de proximidad, sino de que reorientemos, por ejemplo, nuestro modelo agroecológico para que en los comedores escolares los niños de todos los barrios puedan comer en mejores condiciones, para que todas las casas sean eficientes energéticamente, para que es evidente, es absolutamente evidente que el cambio climático está llegando ya y que nos obliga a transformaciones profundísimas en nuestra manera de vivir, de consumir, de relacionarnos, de transportarnos, de producir energía. Es evidente. La única duda es si esas transformaciones van a estar democráticamente gobernadas o van a estar gobernadas por el despotismo, el salvajismo y la ley del más fuerte. Que los sitios con un Estado menos desarrollado serán formas semimafiosas de apropiación de los bienes comunes y en los sitios con Estados más desarrollados serán la parasitación del Estado por parte de los sectores oligárquicos que más dinero tienen y que sean capaces de salvarse a ellos y de garantizar ¿no? que ellos puedan mantener la rapiña incluso si la vida de todo el mundo se va haciendo cada vez peor. Que el cambio climático nos obliga a grandes transformaciones es evidente. La única pelea es si esas grandes transformaciones van a ser democráticas y populares o van a ser grandes transformaciones de sálvese quien pueda, tonto el último, ¿no? Yo creo que el ecologismo juega un papel central, al menos, en tres sentidos. Porque ayuda a imaginar un bloque histórico diferente, y ahora los desgloso, porque ayuda a imaginar un bloque histórico diferente, porque entronca con muchos elementos estéticos, morales, culturales del sentido común de nuestra época, que así son rearticulables en un sentido transformador, gracias al ecologismo, y en tercer lugar, porque responde a la otra gran pregunta, ¿quién me protege y yo quién soy? Al sentimiento de pertenencia. Por la primera, el bloque histórico. Ya hay sectores. Una de las mayores lecturas de los procesos nacional populares en América Latina es que no se puede enfrentar a todos los sectores oligárquicos a la vez. La consecución de un bloque histórico, el otro día escuché, creo que era Jaume Asens, que decía que el bloque histórico de la investidura. Hay que tener un poco más de respeto, yo creo, por los términos, tengo mucho aprecio por Jaume, pero hay que tener, y lo han dicho muchos dirigentes de Unidos Podemos, o de Cómo Podemos, están bien las alianzas electorales y están bien las alianzas en el Parlamento. Un bloque histórico es otra cosa, no es una suma de escaños. Un bloque histórico es un conjunto de sectores sociales unidos, digamos, como por una masilla que es una concepción del mundo, una imaginación de futuro y un proyecto que haga que todos los que están implicados en él sientan que tienen algo que ganar, ¿no? Que tengan motivaciones compartidas, intelectuales compartidos. Es un horizonte en torno al cual se producen articulaciones sociales amplias.
Una de las enseñanzas de los gobiernos progresistas en los estados latinoamericanos, en la década progresista, digamos, ¿no? En la década del 2000 al 2000, la larga década, ¿no? Como hasta el 2000, pues no sé, supongo, es difícil fecharla, hasta el 2016, 17, 18, o del 2003, bueno, sí, nos entendemos, digamos, en los principios del siglo XXI, es que no se puede enfrentar a todos los sectores de poder a la vez. Que con algunos de ellos hay que pactar un modelo de desarrollo en el que a lo mejor no van a ganar como antes, pero van a tener buenas razones para confiar, ¿no? García Linera lo cuenta bien en el libro. En Bolivia no chocaron inmediatamente contra todos los sectores oligárquicos. Por ejemplo, libraron una contienda con los sectores agroexportadores para que una parte de sus beneficios se quedaran en el país y ayudar a una cierta industrialización. Retener una parte de los beneficios de la agroexportación para industrializar el país y para sacar a mucha gente de la pobreza. Pero no chocaron al mismo tiempo con el poder financiero, ¿no? O no chocaron al mismo tiempo con una parte de la industria nacional con la que a lo mejor no había que chocar, o no. Es muy importante que los proyectos progresistas sean honestos consigo mismo y, salvo que estén pensando todavía, digamos, en el mito de una insurrección de un día que lo cambia todo y que hace tabula rasa, ¿no? El mito de la revolución como asalto del Palacio de Invierno, y si alguien está pensando, está en su pleno derecho, pero nos tiene que explicar cuál es el plan, ¿no? Porque no parece como muy conseguible hoy en día, no digo deseable, digo al alcance. Si lo que estamos pensando es en un largo y permanente combate dentro de la democracia irrenunciable, en un sentido, en una orientación socialista, entonces hay que hacerse a la idea, hay que promulgar cuál es el bloque histórico que uno quiere. Y creo que las transformaciones para la transición ecológica de la economía desgaja a algunos sectores, digamos, algunos sectores capitalistas que están de acuerdo con esa modernización económica en un sentido verde, y a otros los deja fuera, o por lo menos les introduce diferencias entre ellos. Hay mucha gente que se dedica a denunciar, ¿no? Pero en realidad el Green New Deal también es resignificable, también es capturable por el capitalismo como una forma de producir beneficios. Claro, como el New Deal lo fue, como el Estado del Bienestar lo fue. Claro, es el pacto con algunos sectores frente a otros para intentar imaginar un modelo productivo y del bienestar del siglo XXI que proteja un poco más a los sectores populares, garantice unas vidas un poco más saludables y un poquito más libres y construya más fuerza democrática de los nadie, de los cualquiera, para después ir por más. Claro que es una tapizarmeña como toda, claro. Y entonces creo que la transición ecológica permite imaginar un bloque histórico diferente y permite alianzas que pueden ser curiosas y que deben ser exploradas. En segundo lugar, conecta muy bien con elementos estéticos, morales de nuestro tiempo fundamentales. Lo digo a lo bruto, pero el Green New Deal o el nuevo Acuerdo Verde permite a las fuerzas progresistas, pone a las fuerzas progresistas a hablar un lenguaje que suena moderno y de su tiempo, en lugar de oxidado, ¿no? Todo eso, el neoliberalismo instaura lo nuevo como algo siempre bueno, inalcanzable. De hecho, lo instaura de manera frenética, porque algo es nuevo y en cuanto lo tienes, o sea, tienes un iPhone que es nuevo, 3 meses después lo que tienes es una especie de tartana y acaban de sacar uno que ese sí que es nuevo de verdad y que lo deseas, y cuando lo tienes ya están sacando el otro, ¿no? Y eso pasa también con las ideas y pasa también con los referentes estéticos y culturales. Una de las cosas que más daño le hace a las fuerzas reaccionarias es que cuando hablan de derechos LGTBI o de feminismo, suenan viejos, suenan arcaicos. Y, por tanto, no es tanto que la sociedad española les pase por encima porque siempre esté comprometida con el avance de los derechos. Es que, en esos casos, el avance de los derechos suena nuevo, suena fresco, suena innovador, en condiciones culturales neoliberales, claro. Suena innovador y las derechas suenan como unas gentes opuestas al paso del tiempo, a la modernización. Es decir, que están perdiendo la pelea. Durante mucho tiempo, la derecha ha hecho lo mismo con las fuerzas progresistas en plano económico. Lo que decís suena justo, pero es de otro tiempo, es muy antiguo, son ideas oxidadas. La necesidad de la transición ecológica para hacer frente al cambio climático, que nos permita además producir riqueza con justicia social, es un programa de transición, de democratización de la economía, que al mismo tiempo que es necesario, que es posible y que al mismo tiempo se expresa con términos que le permiten estar culturalmente a la ofensiva, que son frescos, que no son reactivos, sino que son propositivos y que entroncan con una cierta, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero con una cierta como sensación de que en nuesra sociedad tenemos que volver a lo auténtico, ¿no? Una buena parte de las modas en la ropa, en la música, de repente que se vuelvan a poner, siempre se ponen de moda permanentemente lo que llamamos bares de viejos, los bares tradicionales, en que de repente las panaderías, en que de repente el pequeño comercio se revaloricen, es una especie de búsqueda
de regreso como a un tiempo en el que las cosas eran auténticas, duraderas, tangibles. Claro, ese regreso en condiciones neoliberales se hace solo con la gentrificación. Barrios en los que el alquiler cuesta mucho y que se forman cosas, digamos, como ecopijas, ¿no? Claro, porque se hacen en condiciones neoliberales. Ahora, con una movilización de recursos del Estado detrás, se puede hacer en condiciones de apropiación por todo el mundo, pero que su vehículo hoy sea, si quieres entre comillas, lo hipster, ¿no? Y que han abierto una tienda de leche ecológica en un barrio del centro, no nos tiene que llevar a despreciarlo como si eso fuera solo una reivindicación para los de arriba. En primer lugar, porque lo aspiracional es muy importante para construir articulación social. Pero en segundo lugar, porque esa es la forma neoliberal que se le está dando a un deseo. Pero el deseo no tiene por qué ser malo. El deseo es comer mejor, vivir mejor, respirar mejor, vivir vidas más lentas, en las que ponemos en valor lo pequeño, lo cercano, lo elaborado, lo pausado. Ese deseo tiene potencial anticapitalista. Evidentemente el mercado le intenta dar un contenido ¿no? frívolo, inmediato, de mercancía, obviamente, claro, para eso está. Ahora, el mercado lo hace con todo, también lo hizo con la liberación sexual y no por eso tiramos la liberación sexual por la ventana, o también lo hizo con los deseos de libertad individual del 68 y no por eso tiramos el 68 por la ventana. Lo hace incluso con los deseos de rebelión. Nike hizo un anuncio de televisión en la que, siempre recordaré, un policía disparaba pelotas de goma y un tenista se las devolvía y entonces anunciaba que no, los deseos, las pulsiones sociales existen y son verdaderas. El mercado les intenta dar una solución siempre falsificada, de plástico, claro, pero la pulsión existe y nosotros podemos conectar con esa pulsión ofreciendo un horizonte alternativo. Y la tercera es la cuestión de que lo nacional popular y lo verde no son dos cosas entre lo que haya que elegir, sino que en mi opinión están íntimamente conectadas. Hay pocas maneras tan fáciles de construir amor de un pueblo por sí mismo, por su pasado y por el futuro que quiere tener, que vinculándolo al amor por la tierra, por lugares que conocemos, por cosas que valoramos y que queremos cuidar. Digamos, la identidad no solo se postula en torno a referentes como amplios, históricos o muy lejanos, sino también en torno a cosas concretas. No es baladí que los movimientos ecologistas en el Estado español, donde más se han desarrollado, ha sido donde se han ido hibridando, no pescado que se muerde la cola, que si es el huevo de la gallina, se han ido hibridando con movimientos nacional populares, ¿no? En las naciones sin Estado, en España, o en el Estado español. Es que la identificación nacional popular, es decir, de la voluntad de construir un pueblo que haga que las razones de los más humildes gobiernen el destino de la refundación nacional, gobiernen el destino de la patria, con el amor por la tierra, el amor por lo concreto, por lo que tocamos, por la salud, por los pueblos de nuestros antepasados que se están quedando vacíos, por poder volver a recorrer nuestras comarcas, por tener un contacto con la tierra, que la toquemos, que nos enamore, que nos emocione, que recuperemos sus canciones, que recuperemos sus cuadros, sus películas, está íntimamente relacionado. Por esas razones me parece que hoy cualquier proyecto radical pasa sin duda por el ecologismo. Esto, seguramente si me hubieras hecho esta entrevista en el 2014 no te lo habría dicho tal cual, porque todos leemos, discutimos, escuchamos, aprendemos y esto para mí hoy forma parte del corazón de cualquier propuesta democrática o progresista en la política. No me gusta progresista, digo progresista por no caer en izquierda-derecha, pero digamos de justicia social y de transformación democrática. Claro. Precisamente por ahí va la siguiente pregunta, porque tú en una de las entrevistas que diste justo cuando salió el libro, tú dijiste que la hipótesis nacional popular de 2014 a 2016 es una hipótesis frenada. Te quiero preguntar en primer lugar, ¿por qué crees que se frena o que se trunca esa hipótesis? Y en segundo lugar, si necesita ser actualizada, tú ahora mismo apuntabas que esa necesidad de conjugar lo nacional popular con lo verde, ¿no? Si necesita ser actualizada y si crees que de alguna forma Más País, tu fuerza política, tiene capacidad para retomarla y liderarla en solitario, esa hipótesis populista. Gracias. Con respecto a la primera, sí, yo creo que la irrupción nacional popular del primer Podemos, del Podemos que fundamos en el 14, hasta las elecciones del 20 de diciembre del 2015, las de la remontada, creo que ahí toca el final, ¿no? Todavía no lo vi, y eso tardé en entenderlo después. Ahí toca el final de la hipótesis nacional popular, de la posibilidad de que Podemos sea una fuerza nacional y popular en España. ¿Por qué razón? No por qué razón, sino cuáles son las causas de que eso suceda. Porque por qué razón, ahora visto desde hoy, es evidente. El partido que consiguió ir más lejos en la reivindicación de un patriotismo progresista y en
en el agrupar a sectores sociales interesados en una reforma de nuestro país que equilibrara socialmente, que hiciera justicia social, que se aproximara lo más posible a la justicia social, que regenerara las instituciones y que ampliara la soberanía popular, fue una fuerza política que llegó a tener 5 millones de votos, 71 escaños. Eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo era una fuerza que marcaba los términos del debate político y todo el resto de fuerzas se posicionaban después y en función de lo que decíamos en aquel primer Podemos, ¿no? Era un Podemos que gobernaba la conversación política en España. El de hoy, de forma completamente legítima, porque así lo decidieron sus militantes y sobre todo sus dirigentes, es una fuerza política que de 71 escaños ha pasado a tener 35, que de tener casi los mismos resultados del PSOE y negociar la posibilidad de un gobierno, el PSOE y Podemos de tú a tú, lo digo porque luego se ha dicho mucho que si luego entraba Ciudadanos en la ecuación. Ciudadanos solo entra en la ecuación cuando al principio se rechaza la voluntad, la posibilidad de entrar en un gobierno casi de tú a tú, una fuerza de 71 con una fuerza de creo que tenía 80 y pico, el PSOE entonces. De esa relación se pasa a una relación en la que curiosamente ahora Unidos Podemos sí que está en el gobierno, pero en una relación de 1 a 4 en los escaños con el PSOE, de la desaparición de provincias donde una fuerza transformadora no había tenido representación, en algunos casos desde la transición y en otros casos nunca había tenido representación, y sobre todo de no gobernarla, de pasar de 5 millones de votos a 3,5, pero sobre todo de no gobernar la conversación política. Digamos, durante un tiempo Podemos no gobernaba, pero guiaba el rumbo de la discusión política en nuestro país, colocando a los otros a la defensiva, ¿no? ¿Por qué se frena eso? Lo digo, quiero hacer este matiz, siempre lo hago, pero es importante. Yo lo digo con mucho cariño porque he compartido mucho con mucha de la gente que estaba en Podemos, la mayoría no están, pero algunos pocos siguen, con mucho cariño porque ha sido el proyecto político al que más tiempo, inteligencia, energía, pasión y vida le he dedicado nunca, y con mucho respeto porque las decisiones que ha tomado esa organización son perfectamente legítimas, pero yo creo que le alejan de aquella primera hipótesis nacional popular. ¿Cuáles son lo fundamental las cosas que le alejan? En primer lugar hay una cosa organizativa. Para una buena parte del núcleo dirigente actual de Unidos Podemos, venidos tradicionalmente, digamos, del espacio de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista, como mucho, lo nacional popular es una especie de retórica para tiempos desordenados. En los tiempos desordenados o de crisis, bueno, sí, vale, incorporamos lo de ahora ya no se puede decir clase obrera y pueblo, ¿no? Pero es igualmente una cosa ya constituida, no por constituir. O sea, que necesita que le quiten el velo de los ojos y que le descubran la verdad, ¿no? Que le descubran la trama, pero el pueblo ya está, ya existe, porque en el fondo existe la economía, ¿no? Como existía la clase, y lo que necesita es que alguien le quite la mordaza de los ojos y le descubra la verdad y la proclame, ¿no? Esa existencia en la verdad, no como una construcción cultural, sino como algo que se aparta la cortina y ya se ve porque ya existe ahí, está construida antes de la política. Y me parece que el discurso nacional popular en todo caso es un conjunto de trucos de marketing, ¿no? Para aquellos a los que entonces nos dejaban la parte comunicativa, ¿no? Un conjunto de trucos de marketing que más o menos funcionan, pero en el fondo somos lo que somos, ¿no? Esos sectores, en un momento dado se produce una legítima y comprensible, como hay en todas las organizaciones, disputa por el rumbo y por la conducción de la organización, esos sectores la ganan y nosotros la perdemos. Así que imprimen un rumbo coherente con lo que creen que es más correcto. Y creo que lo hacen de buena voluntad. En mi opinión están equivocados, pero creo que lo hacen de buena voluntad. Eso es una. 2, la entrada en el Parlamento te fuerza y te reconduce con mucha virulencia al regreso del eje izquierda-derecha. Porque te obliga a pactos ya solo como te ubicas en el hemiciclo ya es izquierda-derecha. Al principio lo pusieron en la montaña, que a mí me encantaba. Digo, joder, en la montaña pues como los jacobinos, como Robespierre y como los primeros demócratas, digo yo. Pero en realidad enseguida te ubica izquierda-derecha y te obliga a una política de pactos que solo en un momento, me acuerdo de un Salvados en el que discutieron, todavía está disponible, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que parecía, yo creo que puso muy nerviosos a los partidos tradicionales porque parecía como si hubiera dos partidos de la regeneración, uno digamos por el lado conservador y otro por el lado progresista o transformador, ¿no? Que pudieran impugnar el tradicional reparto y que pudieran hacer una geometría variable. Hay que recordar que aquel Podemos en su momento también decía las cosas de regeneración se pueden hablar con Ciudadanos y las cosas de derechos sociales con el PSOE, como un intento de descolocarlos y no ser reconducidos a un eje de izquierda-derecha que siempre te acaba subalternizando, porque el eje izquierda-derecha te acaba colocando, digamos, a la izquierda del PSOE
y por tanto acaba devolviéndole a Ferraz y al PSOE una labor de conducción que el PSOE había perdido seguramente desde el 15M o desde el inicio de la gestión de la crisis. Pero el parlamentarismo claramente nos afecta y las discusiones sobre la formación de gobierno en ese sentido claramente afectan. La tercera cosa que pasa es la fusión primero electoral, cada vez más organizativa con Izquierda Unida, ¿no? Que para mucha gente supone como el gran reencuentro, el reencuentro con lo que siempre habíamos sido, ¿no? Y para otros de nosotros supone una constatación contraintuitiva, pero que creo que es inapelable, que es que las sumas no siempre suman. Y en el 2015, en diciembre del 2015, en Podemos sacamos 5 millones de votos, en Izquierda Unida sacan 1, y cuando luego nos juntamos para la repetición electoral en junio del 16, o sea, 6 meses después o así, 5 millones más 1, nos suman 6, como diría cualquier propagandista de la Unidad de la Izquierda. Si tú tienes 5 y tú tienes 1, sumados y haréis 6. Bueno, pues 5 y 1 hicieron 5, ¿no? Por muchas razones, pero porque es que la política no va de sumar, va de articular. Porque si no, ninguna innovación sería posible. De hecho, yo me acuerdo que cuando Podemos salió al principio y en las elecciones del Parlamento Europeo, obviamente Izquierda Unida no decía lo mismo, que estábamos dividiendo a la izquierda, ¿no? Y que se iban a tener menos resultados. Y resulta que lo que hicimos fue no solo ampliar, sino trastocar todo el mapa político. Y luego hay que reconocer que nosotros postulábamos construir una identificación nacional y popular que tenía que tener adversarios, como todas, ¿no? Merkel y el gobierno alemán de la Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la Troika. Esos adversarios eran difíciles de reconocer porque no salen a menudo en la tele y había una posibilidad de construcción nacional popular reaccionaria, siempre presente en la historia de España, con adversarios mucho más concretos, los políticos catalanes, que esos sí que salen en la tele, son más fácilmente identificables y más fácilmente postulables como el enemigo. Una patria que no se construye para tener soberanía frente a los poderes financieros que la quieren de rodillas, pues los poderes financieros no salen por la tele, sino que se construye por el a por ellos unos años después, ¿no? Es verdad que nosotros estábamos intentando construir una referencia nacional popular en España, con una buena parte de los símbolos tradicionalmente anclados a la memoria de la derecha, al menos desde la dictadura, desde que los fascistas ganan la guerra civil, con la necesidad de articular la plurinacionalidad, lo cual es siempre muy difícil. Esto ya se ha olvidado, pero claro, el primer Podemos gana las elecciones generales en Euskadi y en Cataluña. Pero en Euskadi y Cataluña con características nacionales propias, ¿no? O adaptándose a un entorno nacional propio. Y eso hace difícil. No, aquí el discurso nacional popular no puede ser monolítico, sino que tiene que ser plurinacional popular. Eso en los artículos y las conferencias queda genial, pero en la articulación concreta es muy difícil, ¿no? Y sin tradición histórica. O sea, en España, la mayor parte de la gente, incluso de los militantes de izquierdas, cuando oyen decir eso de ni izquierdas ni de derechas, ya se han olvidado que lo decía el 15M y que no decía ni izquierdas ni derechas para sustituir la confrontación, para eliminar la confrontación política, decía ni de izquierdas ni de derechas porque los de abajo frente a los de arriba. Es decir, postulaba un eje más radical que el del parlamentarismo, que lo denunciaba el propio Lenin, que izquierda-derecha refería al parlamentarismo, ¿no? Pero en España no hay tradición de eso, con lo cual en España, para una buena parte de las gentes de izquierdas, izquierda y derecha no son metáforas, sino que son referentes consustanciales y estaban deseando volver, creo, a sus posiciones tradicionales, que cambian menos, pero son más satisfactorias en el lenguaje político que puedes usar. Así que mucha gente, cuando ya lo de izquierda y derechas, le parecía que eso era una cosa como medio falangista. Luego aplaudían experiencias latinoamericanas, no lo voy a nombrar para no armar un quilombo, pero luego aplaudían experiencias latinoamericanas construidas exactamente sobre esos alineamientos. Pero digamos que en España no hay una tradición nacional popular propia. Hay un hilo rojo histórico que se puede recuperar, pero claro, es muy difícil inventártelo. Es muy difícil inventártelo cultural, intelectualmente y estéticamente, sobre todo estéticamente, que es lo más importante, por un pequeño grupo de dirigentes que al mismo tiempo están dirigiendo una máquina electoral para ganar elecciones. Alguien puede decir, claro, es que se puso demasiado énfasis en la máquina electoral y se tenía que haber puesto énfasis en lo otro. Es verdad, pero todo no se puede tener. O sea, no se puede soplar y sorber. Se podía tener eso, pero entonces no se podía tener la irrupción aceleradísima y tan grande como no se ha repetido de los 5 millones y los 71 escaños, ¿no? Y eso es una tarea histórica, y además no es una tarea que haga un partido. Es una tarea que necesariamente es una tarea cultural, de intelectuales, de artistas, es una gran tarea, digamos, de disputa por los referentes de identificación nacional. Y finalmente hoy eso ha precipitado en que, digamos, aquel Podemos Nacional Popular del 2014-2015 hoy no existe. Sus principales referentes teóricos y animadores, ¿no? Y dirigentes estamos fuera. Algunos fuera, pues se han ido a su casa quemados o fastidiados o tristes, pero en silencio. Otros lanzamos la experiencia de Más Madrid en Madrid
y después lanzamos la demás país, que no salió en absoluto como de acuerdo con nuestras expectativas y que, por tanto, tiene que meterse también en el mismo cajón de la crítica. Es decir, el ciclo de la experiencia nacional popular salió mal y de ahí se precipitó un partido que ocupa el mismo lugar ideológico y sociológico y electoral que la Izquierda Unida tradicional, que está bien, pero que no es para lo que lo creamos, ¿no? Y un partido aún más pequeño y con menos facilidades para movilizar cosas alternativas. Lo digo porque si no parece que hago crítica, pero que no hago autocrítica. Y lo peor es que nosotros no consiguiéramos hegemonizar una fuerza nacional popular que le diera respuesta a las dos grandes preguntas, protección y pertenencia, ha producido que solo haga Vox. Eso no significa que los votos, no es esta teoría, digamos, de una parte de estos opinadores que en realidad todo el rato están diciendo que como la izquierda no se ocupa de lo material, viene la derecha, y no sé, la derecha en realidad está hablando todo el rato de valores. Es que la pelea política es fundamentalmente una pelea por valores. Incluso la pelea política material es por valores. O se gana mejor con una lucha de valores, ¿no? y de referencias culturales. No digo eso, digo que al no cuajar una irrupción nacional popular de signo democrático, se ha dejado espacio para que cuaje, o para que se pueda intentar que cuaje una irrupción nacional popular de signo reaccionario, que no va a ser mayoritaria en España, derechiza un poco a las grandes, hace de infantería del bloque de la derecha, no va a ser mayoritaria, pero sí que coloca a los progresistas a la defensiva, les devuelve a las posiciones de antes del 15M, y por tanto les devuelve las posiciones en las que en el mejor de los casos el país se parte 50-50. Y es obvio que es más radical una partición simbólica, somos el 99% y queremos recuperar nuestro país, que somos el 50% y queremos que el otro 50% no gane. La primera es para hacer una gran transformación democrática. La segunda es para tener un gobierno progresista que se pelee con las derechas. Claro. Y me decías que si nosotros lo podemos hacer. No, yo creo que no. Yo creo que esto no es un diseño, no se va a hacer de acuerdo con un diseño preestablecido, ¿no? Y no lo va a hacer una fuerza política. Ahora se arma mucho revuelo con si hay que disputar la rojigualda o no. Eso es un debate que no se... La mayor parte de la izquierda lo da en términos morales, si le gusta o no, si le parece bien o no. O en términos... O incluso entre nuestros compañeros se da como en términos como si fuera un laboratorio, en plan, si le pones 2 gotas de esto y 2 gotas de esto, fíjate, se puede... No, la cosa es cómo la población española percibe los símbolos y cómo la población española, cuando se moviliza o cuando busca referentes de justicia social, de transformación o de democracia, hace uso de unos símbolos u otros. Y cómo, inequívocamente, la izquierda española no puede ser la única izquierda sin patria en el mundo. No puede ser la única izquierda que no tiene referencias nacionales, cuando además tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestra historia nacional. Hay cosas terribles en nuestra historia nacional, pero hay cosas gloriosas y hermosísimas, ¿no? Bueno, pues ese debate se tendrá que dar, pero es más útil, fíjate, más útil que 5 conferencias mías es que de repente va Zetangana y lo dice. ¿No? No digo que eso acabe las cosas, es que las grandes luchas culturales no las aprueba un partido en un congreso. Artículo 3, resolución 4.1. Se aprueba que hay que disputar la idea de España. No, eso es siempre una construcción intelectual que va calando, porosa, que se va solapando y que va avanzando. Yo no sé a través de qué artefactos estéticos será, pero claramente nosotros necesitamos recuperar los elementos que permitan trascender la izquierda. Es decir, que las fuerzas progresistas en este país no se representen solo a sí mismas, sino que representen un horizonte nacional para la inmensa mayoría, para todo nuestro país y en particular para la mayoría que ha estado más golpeada, ¿no? Y eso implica algún tipo de articulación de lo popular con lo nacional. Digamos, reconciliar pueblo y nación, incluso en un sitio que es plurinacional, claro que es plurinacional, pero la identidad nacional española existe, solo que casi siempre nos juega en contra. Por abandono, por patrimonialización por parte de los sectores de la derecha. Es obvio que habrá que seguir pensando. Nosotros queremos tener una gran conferencia en otoño que pensemos eso, pero ahí, más que pedirlo, hay que hacer un trabajo intelectual, cultural, de agrupación, de asociación y discusión serio para pensar cuáles son las formas, las luchas, los vehículos culturales que nos van a permitir engarzar pueblo y nación. Y tú acabas de hacer una descripción de eso que en su momento se llamó espacio de cambio, ¿no? Y pues constatas de alguna forma que ahora hay diferencias, que seguramente esas diferencias, pues quizás al menos algunas de ellas ya estuviesen ahí desde el principio. ¿No crees que a pesar de esas diferencias, no sé si sería deseable o sería posible, yo te pregunto cómo lo ves, si una futura reconstrucción de eso que en su momento se denominó espacio del cambio, que no era solo con lo que es ahora Unidos Podemos, que había otros actores también, si sería posible. Y también en relación con esta pregunta, si te arrepientes de alguna de las decisiones tomadas durante estos últimos años en el último ciclo político. Gracias. Con respecto a lo primero,
yo no creo que sea posible una reconstrucción del espacio del cambio tal como lo conocimos en 2015. Ese espacio del cambio bebía al menos de 3 cosas. Un clima social y cultural muy propicio generado por la movilización multitudinaria del 15M. Cuando digo movilización no solo me refiero a las manifestaciones, sino a unas manifestaciones que reverberaban en muchos hogares. Hay mucha gente que no sale de la calle, pero cuya forma de ver el país y de ver las cosas cambió, ¿no? Tuvo un gran impacto cultural progresista democratizante en nuestro país, el 15M. Hoy no hay esas condiciones, no estamos en un momento de auge de la movilización o de la participación popular ciudadana de los cualquiera en la política, sino más bien de reflujo, de la delegación, digamos, la gente aplaude por Twitter a unos u otros, pero no hay una sensación de que la gente común es la que tiene que tomar la rienda. Claro que toda movilización tiene siempre un momento de delegación y de representación, y siempre cuando llega eso los sectores más autonomistas dicen, aquí se ha jodido. Lo que nunca nos explican es si las cosas... No que nos explican, porque claro, uno lo puede postular. Lo que nunca nos ofrecen es ejemplos de cómo la movilización no precipita siempre en algún momento de delegación y de representación. Que hay que intentar que sea lo menos posible, que sea temporal y que no disuelva la comunidad política que ha propiciado la movilización. Pero la movilización siempre va por mareas, ¿no? Siempre tiene flujos y reflujos. Nunca está... La derecha siempre cree que siempre está de bajada, que cuando está de bajada no va a volver a subir, y la izquierda cuando sube cree que va a estar de subida siempre, salvo que alguien la traicione. Pero lo que nos faltan ahí no son teorías, son ejemplos de que, ¿no?, de cómo la movilización, sin que la gente esté todo el día en la calle, puede precipitar en cosas, en conquistas institucionales. Ojo, no siempre de instituciones dentro del Estado, institucionales, no sé, de redes de solidaridad vecinal, de ayuda a los barrios, ¿no? Y cuando existen esos ejemplos y son interesantes, casi siempre a nivel muy local, muy pequeño, bueno, pues hay que hacer todo lo posible para articularlos, fortalecerlos, dejarlos crecer. Hoy no hay ese primer ingrediente de lo que fue la cosa de las fuerzas del cambio. Hay un segundo que fue un liderazgo intelectual y político con mucha legitimidad ganada, creo, por una primera irrupción electoral de un grupo muy reducido en realidad, hoy no existente, digamos lo que fue un grupo dirigente de Podemos en el 2014-2015 que se ha roto, ¿no? Estamos en diferentes proyectos políticos con posiciones diferentes y la inmensa mayoría de la gente, tengo que decir, de la que fue aquel núcleo intelectual dirigente, se ha dispersado, se ha ido a casa la mayor parte de la gente, porque las experiencias políticas no triunfantes o no exitosas producen mucha amargura y mucho dolor. Entonces la inmensa mayoría de la gente pues simplemente, oye, se va a casa y no quiere pelear de nada, ni siquiera quiere escribirlo y decir, a mí me pasó esto, y decir, mira, déjame, quiero volver a dormir mejor, estar con los amigos, quiero estar bien, ¿no? Ese núcleo no existe, y ese núcleo no existía porque se eligió democráticamente, pero ni siquiera el que se eligió democráticamente ese núcleo. Cuando me refiero al núcleo me refiero a una fuerza intelectual que tenga claro qué quiere hacer, que tenga un programa y una visión clara. Y esa fuerza se fraguó. Yo diría que durante unos años largos, en torno a experiencias como lo que fueron CEPS y el conocimiento de los procesos políticos latinoamericanos, la tuerca y la discusión y la comunicación política, la militancia del movimiento estudiantil y el contacto de una generación que salíamos, como es la mía, y una generación que entraba, como es la generación, digamos, de Juventud Sin Futuro, algunas asociaciones estudiantiles. Yo creo que ese triángulo construyó un entorno muy pequeñito, pero muy productivo, en el que se fraguó una hipótesis política que luego se llevó a cabo con el liderazgo mediático y político de Pablo Iglesias. Esa hipótesis política, o sea, ese núcleo que condujo eso no existe, ¿no? Ese luego se anudó y se articuló con gente. Había gente que había hecho experiencias parecidas o reflexiones parecidas en Barcelona, en las ciudades gallegas, eso se fue en Valencia, se fue anudando con más gente, ¿no? Pero existía una hipótesis, existía un grupo con potencia y con capacidad como de marcar rumbo. Eso era lo fundamental, ¿no? Y luego no se produjo bajo... cuando este espacio político se estaba fraguando, las izquierdas tradicionales le acusaban de ser un espacio que había venido, que era un invento del sistema para fracturar a la izquierda, o un invento de los medios de comunicación para dividir a la izquierda, ¿no? Y se tuvo la potencia, la irrupción, las agallas y la suerte como para, como para irrumpir sin tener que caer en la repetición de los moldes antiguos, ¿no? No creo que hoy se den esas condiciones, pero es posible que se den, y no me cierro en absoluto. Hay que restaurar cultural, política y humanamente las condiciones para que en algún momento pueda haber un proyecto transformador. Ahora bien, ese proyecto no va a ser, digamos, en mi opinión, no va a ser un proyecto que reúna a las izquierdas tradicionales que en torno al 10-12% siempre se han agrupado. No está mal. El 10-12% es mucho más de lo que tiene más país. O sea, que no lo digo como algo, no está mal, pero eso ya existía. Eso ya existía y se ha llamado tradicionalmente, no sé, el espacio tradicional ha sido Izquierda Unida,
Y los que fuimos a aquel núcleo que empezó a poner en marcha iniciativas, siempre vimos que ese espacio existía, pero que no era lo que queríamos hacer, que había que trascenderlo, que había condiciones para que una identificación patriótica, popular y democrática de nuevo cuño, de nuevo signo, pudiera poner patas arriba a nuestro país para devolverle el poder a los más. Creo que no hay esas condiciones, pero habrá que trabajar para fortalecerlas, ¿no? Ojo, siempre que nos salga bien la maniobra de restauración, digamos, del orden del 78. El orden del 78 tuvo fundamentalmente dos grietas. Tuvo la grieta del 15M y tuvo la grieta del proceso soberanista en Cataluña. La del 15M creo que está fundamentalmente suturada y cerrada, además con la incorporación subordinada al Partido Socialista en el gobierno, y la del proceso de Cataluña, pues seguramente la posibilidad de que se cierre estriba en que haya algún tipo de tripartito, ¿no? Que desactive el proceso soberanista. Si eso sucediera, si se cerraran las dos, habría condiciones para una restauración del orden del 78 con el Partido Socialista como partido de gobierno. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué problema hay? Si tú también querías pactar con el Partido Socialista. Bueno, la diferencia es en qué condiciones de correlación pactas y sobre todo para hacer qué. Una vez que se ha aceptado el reparto de papeles, digamos, de la transición y de izquierda a derecha, creo que te coloca en una posición de una cierta subalternidad con el Partido Socialista, ocupar siempre el papel de vagón locomotora, ¿no? Con un vagón a lo mejor enganchado detrás, pero de vagón locomotora. Y luego el problema fundamental que nos lo está mostrando ahora el proyecto europeo es que el Partido Socialista tiene un límite para hacer transformaciones sociales de signo igualitario, que es no alterar la correlación con los grandes poderes oligárquicos. Y no es que haya que alterarla porque tengamos esa obsesión, es que en España, además como país de periferia de la Unión Europea, la posibilidad de hacer una política social avanzada estriba en la posibilidad de alterar el reparto, digamos, desoligarquizar la vida política y el Estado y la economía española. Y es muy difícil imaginarse que se van a poder hacer políticas amplias de protección social, de cobertura, de transformación ecológica, sin alterar los grandes, digamos, sin incomodar, sin alterar el reparto de poderes, siempre a beneficio de las minorías privilegiadas y de las minorías oligárquicas. Me preguntabas, ¿me arrepiento de algo? Sí, claro. He tomado más decisiones a más velocidad, con más intensidad y con más pasión, alegría, dolor, miedo, inquietud, satisfacción en estos años que en toda mi vida. Han sido los años más concentrados en mi vida, entonces me arrepiento de muchísimas cosas. Claro, y el que diga, si alguien dice que no, si alguien que hubiera estado en posiciones como las que estoy yo dijera que no, creería o que es un cínico o que es un psicópata. Claro que sí. De las fundamentales, creo que debería haber perdido más. Creo que a veces me he dejado llevar muchas veces como por la actualidad y lo inmediato, y esas cosas a veces se borran. No es tan importante siempre estar, la intervención en tele, el tuit, la intervención parlamentaria, la última cosa en una reunión. Creo que, fíjate, el confinamiento he aprendido que cuando te apartas piensas mejor. Y en el confinamiento, comiendo mejor, durmiendo mejor, haciendo más ejercicio, leyendo más, escuchando más, piensas mejor. A lo mejor intervienes menos veces, te vienes como a hacer, no pierdes el rumbo. Y creo que la vorágine nos metió en una espiral en la que era difícil pensar. Y creo que me debería haber tomado tiempo en particular para explicar mis posiciones. Creo que el grueso de mis individualmente, pero de nuestras posiciones, digamos, de todo aquel núcleo que veníamos de la experiencia Juventud sin Futuro, que postulábamos esa hipótesis más nacional popular, creo que a menudo han sido entendidas en dos sentidos. Han sido muy desentendidas o muy incomprendidas y han sido entendidas en dos sentidos. Unos núcleos altamente ideologizados y formados teóricamente que entendían perfectamente la hipótesis nacional popular, unos núcleos en general muy minoritarios y de estudiantes de carreras de ciencias sociales o doctorandos o digamos con un nivel de formación teórica muy elevado, con mucha sofisticación teórica, que entendían perfectamente lo que estamos diciendo, y sectores amplios que un poco por intuición le parecía que lo que decíamos tenía razón o lo confundían con que, bueno, es que hay que echarse al centro para ganar y hay que moderarse, ¿no? Como si lo nacional popular fuera una cosa más moderada que la izquierda, ¿no? Y que en el fondo, joder, es que hay que ser más realista y moderarse más. Creo que no nos tomamos lo suficientemente, no tomamos el tiempo necesario como para haber explicado nuestras posiciones, nuestras hipótesis y haberlas explicado siempre. Creo que y luego creo que durante mucho tiempo intentando evitar que se hiciera público, como estábamos sometidos a un escrutinio muy fuerte de los medios de comunicación que convertían cualquier mínima diferencia en una tormenta, en momentos de mucho acoso, a veces las he querido ahorrar hacia afuera y me las he callado. Y con eso lo único que conseguí es aplazarlas y que se produjeran 2 años después
de forma caricaturesca, deformada, a menudo, digamos, con esa visión de la política que tiene el estalinismo, que es una visión policíaca, en la cual hay buenos y traidores, hay ideas correctas, ideas que están impulsadas por los poderosos como si fueran un virus, digamos, que dificulta que haya discusión entre compañeros, reconociendo que la otra posición también es legítima. No dar la discusión y no explicar nuestras posiciones en cada momento importante, en cada momento decisivo, ha hecho que a menudo esas posiciones las explicaran otros, y las explicaran de forma caricaturesca, en algunos casos mentirosa en otras, o en otras simplemente deformada, a lo mejor por falta de comprensión teórica, ¿no? Yo tendría que haberme tomado mucho más tiempo para ir explicando las posiciones, para ir explicando por qué se cambiaba de opinión en algunas cosas, para ir explicando por qué apostamos por unas cosas y no por otras. No lo sé, yo creo, por ejemplo, mucha gente intuyó que a mí no me parecía bien la fusión en su momento de Podemos y Izquierda Unida, pero apenas lo expliqué, porque íbamos a unas elecciones, joder, no quería perjudicar, a lo mejor se podía mejorar el resultado, yo intuía que no, pero a lo mejor se podía... Bueno, pues venga, dices, va, me lo callo, ¿no? Y en ese momento callártelo es lealtad. Pero eso al final lo metes debajo de la alfombra y acaba saliendo 2 años después, pero acaba saliendo con que en realidad, claro, no quiere unidad de izquierda porque no hay izquierdas, ¿no? Y porque en realidad, no sé, te han comprado el IBEX, ¿no? Y las visiones estas como... que en realidad son las mismas de antes, que te paga la CIA, ¿no? Digamos, son las mismas que del bloque del este, pero ahora en una versión un poco más de andar por casa. Creo que eso habría que haberlo hecho más veces. Y luego creo que he sobreestimado la posibilidad de que una victoria electoral rápida sirviera como palanca para transformarlo todo, para activar un movimiento popular. La guerra de posiciones en el Estado no es solo una guerra de posiciones electoral. Ojo, es muy importante la electoral, sobre todo cuando lo social está fragmentado y pulverizado, pero no es solo electoral. Y la guerra de posiciones en el Estado implica conquistas institucionales, electorales y otras no. Implica conquistas culturales, conquistas sociales, de agrupación, de otras formas de producción económica, de cooperativas, de disputa por las políticas públicas y por tener los mejores think tanks, que es muy larga, que es muy costosa, digamos, todo es guerra de posiciones, que es muy lenta, que es muy costosa, no digo que sea gradual, creo que tiene momentos que se acelera, que se concentra, que es mucho más dura, mucho más eléctrica, pero en lo fundamental es una guerra que no se puede preparar como si solo fuera un asalto. Es verdad que el asalto era necesario, digamos, ahora mismo mucha gente dice, claro, es que si no se hubiera puesto todos los huevos en esa cesta, bueno, pues nunca lo sabremos. Yo sospecho que estaríamos como ahora, pero no habríamos llegado nunca, ¿no?, como tan alto. Pero claro, hay una pregunta teórica que sigue encima de la mesa, que es incluso con la conquista de algunas cotas de poder político, si no has sido capaz de organizar todo un movimiento que tenga la capacidad de democratizar de pelear por democratizar el Estado y por llevar la democracia, por ejemplo, a la economía, a las relaciones sociales, a la planificación ecológica, si no tienes eso, es muy difícil explicar cómo vas a poder avanzar más, ¿no? Y yo creo que eso a menudo no se ha hecho y no se ha explicado. Pero aquí no lo digo solo como arrepentimiento, sino como dificultad objetiva. Como estábamos todo el rato hablando en los medios y cada cosa que decíamos era un titular, a veces en los titulares se explicas un tipo de cosas que son muy necesarias y es una lucha que es muy necesaria, pero no teníamos espacios en los que se pudiera reflexionar y hacer este tipo de reflexiones de tal manera que formáramos generaciones siguientes que hubieran por lo menos conocido, experimentado y discutido con nuestra experiencia. Y por tanto que no tuviéramos que reinventarnos cada año o cada generación. Creo que en ese sentido sembramos poco, nos preocupamos mucho por avanzar y poco por explicar lo que estábamos haciendo. Tenía sentido, pero también pagas cosas. Que es que como has explicado poco, no has ido dejando como guijarros en el suelo para que otros sigan tu camino. Oye, que a lo mejor es para seguirlo y a la mitad del camino decir, esto es una mierda, yo me voy por aquí. Pero para que alguien reconstruya, no hemos dejado una historia nuestra, ¿no? Y eso, bueno, pues ahora se manifiesta en evidentes carencias. En la tarea de formación de cuadros y de formación intelectual es fundamental. A veces me aterra cuando veo con qué facilidad una buena parte de la gente que simpatizan con el ideal de tener un país mejor, más justo, con ideales de izquierdas, vuelven a cosas como si no hubieran pasado todas las transformaciones de estos años, como si no se hubiera aprendido nada. Y en parte es culpa nuestra, pues no lo hemos dejado. No lo hemos dejado en suficientes libros, no lo hemos dejado en suficientes... Suerte que nos hizo aquel documental... Yondara Noa, que yo no quería, por cierto. Creo que fui el único miembro del Ejecutivo de Podemos en su momento que voté en contra. Porque era muy suspicaz con la idea de que los cineastas nos grabaran 500 horas y tuviéramos siempre micrófonos y cámara grabando. Yo me opuse y luego... creo que es muy verídico y que quedé muy satisfecho del resultado y creo que es de obligada consulta para la gente que le interese lo que fue nuestra experiencia. Pero fue casi de rebote. Apenas contamos nuestra historia, apenas formamos, digamos, una escuela política e intelectual, que al final lo que sobrevive, lo que preside las organizaciones son las ideas. Sin ese pegamento lo que hay son encajes, pactos, cositas, pero
la cosa es las ideas, ¿no? Nosotros hicimos la primera experiencia con una gran acumulación político-intelectual de los años del 15M y de antes, nos permitió llegar muy lejos y luego, digamos, ese combustible, no digo que se acabara naturalmente, podríamos haber acabado mejor, pero se acabó, se malgastó, se transformó y finalmente se cambió de rumbo, en parte porque, digamos, el núcleo dirigente actual no tiene nada que ver con el núcleo inicial y ha elegido legítimamente, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, otro rumbo, y en ese rumbo encontrará aciertos, pero desde luego no van a ser los de los primeros sueños, ¿no? Por los que se montó, pero no digo sueños como una cosa utópica, sino de las primeras posibilidades, cuando toda la discusión política española era qué pasa con Podemos, qué dice Podemos, qué propone Podemos, qué palabras usa Podemos, a quién interpela Podemos o cómo habla, ¿no? Pero bueno. Claro, y justo ya, pues casi para terminar, te quería plantear dos preguntas relacionadas precisamente con el tema de la militancia que tú acabas de sacar ahora. La primera sería a raíz de también de las declaraciones que tú hiciste hace poco en una entrevista que decías, tenemos un problema cuando las estructuras en las que militamos no se parecen en nada al mundo que deseamos. La primera sería esa, sobre las estructuras de la militancia, y la segunda, pues también tú hablabas de la necesidad, que lo mencionaste ahora también, de facilitar una nueva remesa de militantes, de formar muchos militantes que tienen muchísimas ganas. ¿Por dónde se empieza a hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? La primera reflexión tiene que ver con... Ojo, aquí no hay que ser ingenuo. Una organización política, no una organización política, cualquier organización humana, cuando reparte posiciones, reparte recursos, reparte poder, reparte visibilidad, reparte reconocimientos simbólicos, reparte caricias al ego, cuando hace eso, siempre tiene peleas. El que diga que no, o está mintiendo, nunca está en nada. Porque tiene peleas, no sé cómo decirte, una hinchada de barrio, un club de fútbol, una agrupación cultural, un grupo de música. Los grupos de música se separan porque se tienen celos, se odian, ¿no? Un bar, una cooperativa, un grupo de amigos. Esto pasa siempre, cuando se reparten cosas. Claro, cuanto más se reparte, pues a veces más pasa, ¿no? Así que al problema de la organización no hay una solución. Uno podría decir, inventar una organización democrática, vale. Pero una organización democrática no todo el mundo ocupa las mismas posiciones. Y siempre hay alguien que no ocupa la que cree que debería, lo cual le molesta, o siempre hay alguien que cree que sus ideas no son suficientemente tenidas en cuenta, o que está en contra del rumbo porque le parece legítimamente que el rumbo mejor es el otro. Hay que encontrar algún tipo de síntesis entre eficacia y reparto del poder. Eso es muy difícil, porque además las condiciones del político moderno, o postmoderno en realidad, han concentrado la visibilidad y en muy pocas caras que al final, digamos, la estructura te la dan desde fuera, a veces hecha, ¿no? Y es verdad que nosotros optamos, y tuvo un sentido, en Podemos optamos por un modelo, digamos, como de cesarismo plebiscitario, ultrajacobino, y cuando digo Podemos, cuando digo que optamos por eso, no lo estoy diciendo en abstracto, creo que fue el principal autor intelectual de aquel modelo, que tenía un sentido. Tenía que servir como pértiga para llevar el proyecto político a un lugar al que la militancia más ideologizada no iba a querer llevarlo. Y tenía que apoyarse, digamos, en un segundo anillo de sectores que algunos por intuición, otros por voluntad de ganar, otros por procedencias diferentes, eran más proclives a algo así como la transversalidad o la hipótesis nacional popular, ¿no? Digamos, el lugar al que hay que ir para conseguir 5 millones de votos no es el mismo lugar al que los militantes quieren ir, porque los militantes normalmente quieren posiciones que se parezcan más a sus necesidades expresivas, a todos nos pasa. Claro, eso tuvo mucho sentido, pero tuvo costes. Lo fundamental se fue desarrollando por eso y por más avances que no quiero contar por ser respetuoso, pero por más cambios que se produjeron y por más, digamos, disputas organizativas, pues yo en un momento dado me di cuenta que tenía quizás más derechos o que tenía más garantías como ciudadano del régimen del 78 que en la propia organización política en la que militaba. Esto no es una reflexión nueva, me estaba leyendo, me parece valiosísimo, que es terrible, el libro de Semprún, el de Semprún, el de la autobiografía de Federico Sánchez, que cuenta su vida en la militancia como dirigente del Partido Comunista hasta que le expulsan, el proceso, digamos, medio staliniano en el que le purgan y se le acaba haciendo lo imposible y se tiene que ir y no sé qué. Claro, y el tipo dice, pues yo es que en algún momento, lo decía Gregorio Morán también en un libro, Gregorio Morán dice, yo me di cuenta que si ganaban los míos íbamos a estar peor. Y no quiero ir tan lejos, pero Semprún decía, bueno, pues yo en realidad, claro, es que llega un momento que me di cuenta que la sociedad del futuro que quiero no se parece mucho. O sea, nosotros no nos parecemos a la sociedad que queremos producir. Y es dudoso que por un camino de parecerte cada vez menos a la sociedad más libre que quieres producir, un día te vas a parecer del todo. Es como la vieja contradicción, digamos, del socialismo burocrático de que
va a haber que disolver el Estado, entonces el Estado es cada vez más fuerte hasta el día que desaparezca. Bueno, pues parece a mí que es al revés, cada vez más fuerte, ¿no? Así que nuestras organizaciones tienen que tener la capacidad de hacer al menos 3 cosas. Primero, tienen que ser organizaciones en las que se promueva el talento y no solo la lealtad. Porque si no, es posible que quien tenga menos escrúpulos, menos idea, menos prurito intelectual o más voluntad de supervivencia porque lo necesita más, pues pueda subir siempre por encima de quien tiene, no sé, opiniones propias. Necesitamos organizaciones en las que, digamos, la libre discusión de ideas es buena, no por un democratismo abstracto, sino porque te permite seleccionar las mejores. Yo sigo creyendo que yo no creo que la competencia sea siempre mala, creo que la competencia tiene cosas buenas. Una de las cosas buenas que tiene la competición es que promueve las ideas, te permite ver qué cuadros son buenos o malos, te permite, independientemente de si te saludan mejor o si te dan más abrazos o menos, pero te permite ver qué cuadros son buenos o malos, te permite desligar qué ideas son buenas y malas. Ojo, eso no significa, siempre habrá alguien que crea que él se merecía estar en una posición y otros no, y dirá que no está porque no ha sido complaciente. Tener una organización democrática no significa que se acaben los enfados, o las pugnas, significa intentar que la discusión de ideas tenga más que ver con cuáles son las ideas correctas y no con primero saber quién defiende qué para luego posicionarlo, ¿no? Tiene que haber deliberación. Una organización suele morirse cuando tú ya sabes lo que va a decidir un órgano y lo que va a decir cada uno en el órgano antes de que el órgano se reúna. O cuando la gente en el órgano decide una cosa, y luego a mí se me ha pasado, la gente en el órgano decide una cosa, luego se va a tomar un café, o va al baño, te lo encuentras en el baño y te dice, joder, y te dice lo contrario de lo que ha defendido. Que es la novela de Asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán, ¿no? Eso es una evidencia que no se puede mantener, pero es difícil. Objetivamente hay una contradicción entre democracia y eficacia. Los procesos muy largos y muy lentos solo se los puede permitir a alguna gente. No todo el mundo se puede permitir procesos muy largos y muy lentos de discusión y no siempre son compatibles con los ritmos institucionales y mediáticos. Pero si solo piensas en los ritmos institucionales y mediáticos, acabas en procesos ultraconcentrados que laminan la inteligencia y que no permiten que haya más participación y, por tanto, más frescura de ideas, más renovación. Bueno, eso siempre es una dificultad. ¿Qué creo que hay que hacer? La discusión organizativa es siempre una discusión también sobre personas, ¿sí? Un dirigente, cuando no quiere ser imprescindible, tiene que aprender a repartir el poder entre personas a las que prepare y forme para que eso sea así. Porque si no, la manifestación de no quiero ser imprescindible se agota. Yo no soy imprescindible, en realidad solo es narcisismo mal disimulado. Bueno, para no serlo hay que trabajar las condiciones concretas y hay que trabajar en los relevos, en las personas, digamos, una de las principales tareas de un cuadro es formar cuadros. No dibujar una estructura en la que todo se va a decir, ya, vale, pero sí, al final las estructuras son personas. Y uno tiene que formar cuadros que tengan la capacidad de asumir mayores tareas y de repartir mejor el poder y hacer las cosas mejor. Pero eso siempre es complicado. Estamos teniendo un proceso muy lento en Más Madrid, primero de organización en Más Madrid, porque el federalismo nos lo tomamos en serio y creemos que hay que organizarse por abajo, primero territorio a territorio, que está siendo un proceso muy lento, pero que está siendo un proceso con mucho más peso de la discusión y que no va a precipitar en una organización con un secretario general, va a precipitar en una organización que idealmente tiene que tender a tener el poder, digamos, más distribuido, pero a tomar decisiones que luego se tienen que cumplir, porque si no, claro, no hay eficacia. ¿Cómo se hace esa revitalización? Hay que conectarla a 2 cosas. Hay que conectar la política, uno, con las cosas que nos divierten y que nos hacen felices. Hay que acabar un poco. Eso no significa que toda la política sea agradable, joder. Estos 6 años para mí han sido 6 años trepidantes, maravillosos, de los que he aprendido mucho, pero también durísimos. De momentos muy duros, de cosas feas, de cosas que no te apetece hacer, que cuestan, que te imponen sacrificio. La política, claro que es sacrificio, pero hay que intentar conectarla, hay que acabar un poco la división esa de, digamos, los placeres y luego la militancia para un mundo más feliz. Si queremos que el otro mundo sea más feliz, hay que intentar conectar esas otras esferas también con la militancia política. No estar feliz en cada momento, porque hay muchas cosas las que se tienen que hacer que no nos producirán alegría, pero sí trabajar para conectar cosas, para traer elementos del ocio, de la cultura, de las relaciones sociales a la política. Y que la organización política no sea solo para el que quiere discutir durante 9 horas o participar en muchas conspiraciones, sino que la organización política también sea para aquel que te diga, bueno, mira, mi contribución quiero que sea esta. Yo es que quiero, no sé, ayudar a abrir un bar político, cultural, de discusión, de encuentro entre militantes en mi barrio. Y esa es mi gran contribución. Y quiero abrir una red de bares y de ateneos y de centros sociales, ¿no? En mi ciudad, en mi pueblo, en mi comarca. Yo es que quiero practicar formas de deporte alternativo de montaña. Yo es que quiero ayudar a que haya grupos de música, de rap, de trap, de lo que no me mola, no sé exactamente el estilo que me flipo, pero cada uno el estilo que más le flipe, no, pues que contribuyan a una formación cultural diferente, que dibuje un horizonte alternativo posible. Lo ideal eso es un movimiento popular,
no solo una organización política. ¿Qué es lo que pasa? Que quien se dedica a la organización política suele tener recursos para vivir de ello, pero el que se dedica al mundo popular no. Con lo cual, no nos podemos quedar solo en una especie de, como de autonomismo. Claro, sería lo ideal, pero en realidad si tú te dedicas al cultural y yo me dedico al trabajo político, claro, yo soy diputado, entonces yo puedo hacer mi trabajo político 12 horas al día. Y tú lo vas a tener mucho más difícil, porque no vas a tener recursos para mantenerte, porque no tienes la misma autonomía, porque no puedes hacer planes tan a largo plazo. Necesitamos, uno, que haya mucha militancia dedicada no solo a los proyectos inmediatamente político-electorales, sino a más proyectos culturales, alternativos, de ocio, de agrupación, de cooperación social, de sindicatos de nuevo tipo, como el sindicato de alquileres, como de inquilinos. Por una parte eso, y por otra parte hay que producir políticas públicas pensando en la posibilidad del reagrupamiento. Políticas públicas para que organizarse sea más fácil, más barato y consiga más éxitos. La renta básica, por ejemplo, es eso, también. Además de muchas cosas económicas y sociales, es el derecho a la libertad de participación, porque te libera tiempo para que puedas participar política y democráticamente. Que sea más fácil organizarse en los barrios, que el sistema de normas, de recompensas, de encaje de las asociaciones en el diseño de las políticas públicas permita que haya una especie de tercer sector en crecimiento. También desde las instituciones hay mucho trabajo político por hacer para generar, si quieres, un ecosistema, un invernadero en el que puedan crecer alternativas sociales, culturales, de organización, de autoorganización, en un ecosistema más fácil que las permita crecer, para que se puedan desarrollar, ¿no? Y yo creo que ahí queda mucho trabajo por hacer y la discusión está todavía muy en pañales, ¿no? Y no basta con el moralista, digamos, organizaos, sino que hay que poner recursos, imaginación y condiciones estructurales, institucionales, sociales, económicas, para que organizarse sea posible y además consiga éxitos. Y consiguiendo éxitos, demuestre a los demás que la cosa sí vale la pena. Cuando ahora están luchando los trabajadores de Nissan para que no les cierren la planta, va a ser fundamental que obtengan una victoria, porque si tienen una victoria, todos sus familiares, sus hijos, van a aprender que organizarse sirve y se organizarán más fácilmente porque se abrirá un pequeño ciclo virtuoso, o queremos que se abra un pequeño ciclo virtuoso. La organización, la asociación y la lucha permiten conseguir cosas que hacen que sea más fácil organizarse, que haya más recompensas por organizarse y que por tanto vayamos por más, ¿no? Por desgracia, venimos de un tiempo en el que el neoliberalismo ha sido, desde el Estado, la pulverización de las posibilidades de autoorganización social y comunitaria. Y por tanto, una cantinela machacada en el discurso y en las instituciones y en lo material más concreto, que es organizarse no sirve. Organizarse no sirve, es una pérdida de tiempo porque al final las cosas son como son, ¿no? Necesitamos deshacer eso para que haya más participación, más implicación y recordar las cosas. A veces yo creo que nos mentimos, nos contamos como si de verdad cuando somos chavales y empezamos a militar, militamos porque nos hemos leído un programa. No, uno milita porque estéticamente, musicalmente, afectivamente, por moda, las cosas le convencen. Y no está mal, si es que no es una crítica. Hay que sacarse esa cosa como de que la razón y la pasión son dos cosas separadas, como si estuviéramos, no sé, como si fuéramos cartesianos hace 3 siglos, ¿no, hombre? ¿No? Recordar las razones por las que nosotros nos incorporamos y preguntarnos cuáles son esas razones hoy. Y si esas razones están ausentes hay que producirlas y multiplicarlas y pensar cuáles son las instituciones que lo pueden hacer. A mí me parece que estamos muy en pañales y que queda mucho. Pues me parece un buen mensaje para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias, Niño, y suerte y aciertos para lo que Vale, muchísimas gracias, compañeros, por la entrevista y un saludo y un abrazo muy fuerte.